Queridos amigos, una vez más con nuestros estudios de la escritura en video. Bien, en el estudio anterior hemos estado hablando de este personaje mundialmente conocido, y me quedo corto al decir mundial porque es lamentablemente conocido en el universo como aquel que encabezó la llamada rebelión, como el primer opositor al trono del Altísimo, llamado el Monte del Testimonio. Bien, en este video lo que vamos a tratar es de redondear un poquito el video anterior. Sin duda que fue mucha información y por ahí hay algunos detalles que no nos quedaron muy claros. Quiero comenzar entonces con el nombre por el cual nos llega a nosotros por medio de la escritura. Es un nombre en el idioma arameo. Muy bien, es Ha-Shatán. Habíamos dicho que quiere decir el adversario, el enemigo, el acusador, refiriéndose obviamente a la misma persona. Habíamos dicho que tenía un código genético específico, que no era un ser por lo que nosotros conocemos espiritual, o sea, un ser etéreo, sino que, según el profeta Ezequiel, capítulo 28, el verso 2 y el verso 9, nos decía que era hombre. Y cuando la Biblia habla de hombres, está hablando de los hombres, no está hablando ni de seres alados, ni que atraviesan paredes, ni que desaparecen acá y aparecen en otro lado por ser un espíritu, sino que nos está hablando de alguien físico, de alguien que es materia, de alguien que es hombre. Bien, según el profeta Ezequiel, según la escritura, según la palabra que nos ha llegado. Pero quería agregarles en el Nuevo Testamento también algo que nos aclara un poquito más. Romanos 5:12. Ese texto de la escritura quiero leérselo. Romanos 5:12 dice así el misionero Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Comúnmente se nos ha enseñado en las distintas iglesias que ese hombre por el cual entró el pecado en el mundo es Adán. Y es una torpeza de decirlo de esa manera, y es más torpe creerlo de esa manera, porque el término Adán en hebreo quiere decir hombre, simplemente eso. Adán igual hombre en nuestro idioma castellano. Entonces nosotros no podemos atribuirle que por un hombre entró el pecado del hombre y por el hombre, sino está hablando de alguien específico, no llamado Adán, porque Adán quiere decir hombre. Olvidémonos de esa persona que estuvo en el huerto y que fue tentado, porque nosotros estamos apuntando todo a que el culpable de la injusticia, al culpable de toda la miseria que se vive en este planeta, es ese pobre hombre al que nosotros llamamos o identificamos como Adán. Le echamos toda la culpa a él de todo lo malo que se vive en este planeta. Bueno, y lo estamos declarando entonces inocente al verdadero culpable, a quien verdaderamente causó la muerte. Adán
el que nosotros conocemos, quien cayera en el huerto que quedaba al oriente de Edén, a quien nosotros culpamos, no originó la muerte de nadie. Ahora, este personaje, Hayatán, sí originó la muerte. La muerte bíblicamente quiere decir separado, estar cortado, cortado de una línea de armonía. O sea, Satán es el que originó la separación. El Señor Jesús nos dice que el primer homicida, o sea, el primero que dio muerte, ¿quién fue? ¿El hombre que nosotros conocemos como Adán o fue Satán? Obviamente fue Satán. Unamos entonces este versículo, que el pecado entró al mundo por medio de un hombre. ¿Cómo lo llamaríamos a este hombre? ¿Adán? No, obviamente Satán. Y por medio del pecado entró la muerte. ¿Por medio de quién entró la muerte? De Satán, no de Adán. Entonces dejemos de echarle la culpa a este pobre hombre, al que nosotros llamamos Adán, que ya sabemos que es un término hebreo que también significa hombre. Y miremos a quién verdaderamente es el responsable. Aquel hombre llamado Satán, al que nosotros le hemos puesto el título de adversario, enemigo, acusador, que según el libro de Ezequiel es un hombre. Entonces no podemos nosotros sacarle la culpa a él y tirársela a este hombre que cayó en el huerto. Nada que ver. Vamos a entender entonces que el misionero Pablo está refiriéndose específicamente a aquel hombre, el querub. Recuerden que tenía ese grado jerárquico de querub, según Ezequiel 28:14, que es hombre, por medio de él entró la muerte, según nuestro Señor Jesús. Dice que Satán es homicida desde el comienzo. Así que no le echemos la culpa a Adán. Bien, dijimos que el nombre o la forma de identificar a este personaje, que comúnmente nosotros conocemos como Satán, en hebreo era Heilel ben Yaher. Esa palabra, esos términos en hebreo, está sacado de Isaías 14:12. Comúnmente nos llega a nosotros como lucero, hijo de la mañana. Entonces muchos le dicen lucero, a Satán lo llaman lucero, o estrella del amanecer. Bien, está todo muy equivocado. Si nosotros vamos a analizar la palabrita Heil, de la oración Heilel ben Yaher, Heil quiere decir soldadura. Soldadura, ustedes saben, una soldadura es algo que se hace de una forma eléctrica, ¿no es cierto? Por medio del calor se unen dos piezas, sean de metal para el caso, se las unen, por medio del calor quedan pegadas de tal manera que usted no las puede despegar a medio que también las corte por medio del calor. O sea que es algo que está ligado íntimamente, si bien no es lo mismo, pero está ligado de tal manera que forma parte de un mismo cuerpo. Aunque son cosas separadas, al soldarlas quedan pegadas, quedan ligadas para siempre. Entonces, uno de los propósitos de la formación de este querub, de este hombre con un grado jerárquico de querub, era que esté ligado, que esté pegado. ¿A qué? Él, el término él en hebreo se refiere al Altísimo, a la organización, no específicamente al Creador o al Padre, sino a la organización del Padre, por el cual Él gobierna, lo que decíamos, el monte del testimonio, lo que habíamos hablado en la clase anterior. Entonces, este hombre, este querub, iba a estar ligado en intimidad a ese monte del testimonio. ¿Para qué? Luego nos dice Ben Yaher. Bien, Ben es hijo, Yaher es mañana o amanecer. Entonces, iba a estar ligado a la función de el hijo. Iba a estar soldado, pegado en intimidad, formando un solo cuerpo, formando una sola organización, con una sola meta, con un solo objetivo, al hijo del amanecer, al hijo del nuevo día, lo que nos iba a mostrar un nuevo comienzo, de que nos iba a mostrar a nuestro Creador.
Immanuel. O sea que, quien nosotros conocemos como Satán, iba a estar ligado íntimamente a la función que iba a cumplir el Hijo de nuestro Creador, el unigénito del Padre, el primogénito de toda creación. No es que esto era el nombre, que él se llamaba, así como yo me llamo Adrián, otro se llama Antonio, no. Era como se lo identificaba con la misión que iba a cumplir, con la tarea que iba a desarrollar, referida al trabajo de mayordomo, de organizar, de acomodar todas las cosas en este planeta para el advenimiento del primogénito de toda creación, del unigénito de nuestro Padre. Entonces, no es lucero de la mañana, no es estrella del amanecer, Satán no se llama lucero, sino que la forma como identificarlo de tantos otros querub era Heilel Ben Shaher, alguien que estaba ligado al Altísimo en la función de preparar todo para el Hijo de la mañana, para el Hijo del amanecer, refiriéndose a Immanuel, a nuestro Señor Jesús. Bien, otra cuestión que me gustaría aclarar es que si ustedes leen en el profeta Ezequiel, le han puesto un título al capítulo 28 que dice Profecías contra el rey de Tiro. Bien, déjenme comentarle que esa parte, Tiro, si bien es una ciudad costera, pero en el idioma original, el idioma hebreo no dice Tiro, sino dice Titzor. La palabrita Titzor no dice Titzor, sino dice rey Titzor. Y se traduce esa palabrita, Titzor, del idioma hebreo a nuestro idioma castellano, quiere decir opositor. Entonces, el profeta Ezequiel no le está hablando al rey de la ciudad de Tiro, sino, Tiro no dice en los originales, dice Titzor, borremos Tiro, está hablando al rey Titzor. Titzor, en hebreo, en nuestro idioma quiere decir opositor. Entonces, el profeta Ezequiel le está hablando al rey opositor. ¿Opositor de qué? Como habíamos dicho, del monte del testimonio, que es la forma de gobierno de nuestro Creador, de nuestro Padre. Entonces, ese capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel nos dice rey de Tiro. O sea, Ezequiel no le está hablando al rey de Tiro, que es una ciudad, sino que le está hablando al rey Titzor, que quiere decir rey opositor. Y para ustedes, ¿quién les parece que es la autoridad máxima, o sea, el rey, la autoridad máxima de la oposición? Satán, obviamente. Entonces es muy claro entender que el profeta Ezequiel se está refiriendo a Hashatán, al adversario, al enemigo, al acusador, a aquel que había sido capacitado, que había sido preparado, que había sido entrenado, que se le había brindado el conocimiento de todo el universo para que cumpla la función de estar ligado al monte del testimonio, o sea, al Altísimo, para preparar ese nuevo amanecer en este planeta, la manifestación de Immanuel. Bien, amigos, nos queda claro, esta partecita es la segunda del problema. Va a haber una tercera parte. Que el Padre diga bien de ustedes.